Anda todo Mi bien, amor, qué alegría. bueno. 90 qué alegría. años cumple en octubre. Qué bueno. Eso está bien. Ayer Bien algunos ahí. me decían, ¿qué pasó? Camila se fue. Bueno, Sí. qué bueno, Un Camila. marcapasos le pusieron a la Mi señora amor. de urgencia, así que gracias por el aguante, gracias por la No, compañía. por mandaron un favor, mensaje, por favor. Está todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, Camila trae un tema que la verdad siempre es muy, muy bueno contar con periodistas de investigación como Camila, como Diego Cabot, porque hoy va a establecer una línea de contacto, una vinculación muy llamativa, muy llamativa, muy llamativa. Viste que algunos dicen todo se trata de unir los puntos para ver bien cuál es la constelación, ¿no? ¿Qué decís vos si yo te digo que hay una línea que conecta a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio del fentanilo de la muerte, con Pablo, ¿no? ¿Pablo? ¿Tobillino? Pablo Tobillino. Ahí está, con Tobillino. Bueno, te diría que hay una línea que puede ser la red en esto, no sé si es por ahí, que es Zamora en Santiago del Estero. Por ejemplo, ¿no? Que nos ayude a armar este rompecabezas Camila Dolavllán. Cami, somos Es como- todo oídos. Es como decís, Cris. La realidad es que dos crisis, ambas vinculadas a los laboratorios, al mundo de los medicamentos y de las droguerías, azotaron a la Argentina al mismo tiempo. Y la pregunta acá fue, ¿es casualidad que hayamos salido de un escándalo que tal vez era uno de los más grandes de la Argentina en los últimos años, como fue el fentanilo contaminado y las muertes que continúan bajo investigación? Y tan solo horas después de que, o más o menos concatenado, cuando Ariel García Furfaro termina preso, se entrega a la justicia en el aeropuerto de Ezeiza, acompañado por nuestro colega Facundo, efectivamente conocemos estos audios. Y esto no tiene nada que ver con el trabajo periodístico, sino que tiene que ver con que hay dos hechos que se conectan a través de ¿qué? De una red de inteligencia, A ver, de dame un personas que están en la segundo. inteligencia argentina. Enseguida vamos a repasar el hecho insólito de que Facundo Chávez estaba en el momento en que se entregaba a García Furfaro. Porque si lo ves en Netflix te parece que el guionista se fue de mambo. Se ríe él porque sabe que tengo razón. Pero a ver esto, vamos a plantear la hipótesis. Estamos todos hablando del fentanilo de la muerte de por lo menos unas 100 personas muertas. Y de golpe algo se lleva la marca y lo eclipsa todo y aparecen los audios. Esto no tiene que ver con si es verdad o no lo que dicen los audios. Eso lo está investigando la justicia. ¿Hubo o no corrupción? Pero aparecen los audios de Spagnuolo. ¿Algo conecta estas dos cuestiones? Camila lo va a explicar. Tal cual. Yo creo que eso es importante aclarar desde el principio. Entender los procesos políticos que llevan a que posiblemente las dos cosas estén correlacionadas o las pistas que les voy a contar sobre las dos cosas que están correlacionadas a través de algunos actores de lo más oscuro de la política, tiene que ver con si es verdad o no lo que se dice en esos audios. Eso vale la pena remarcarlo, ¿no? Sí. Pero cuando empezamos a ver qué sucedió en esos días en el que las dos crisis entran en la escena pública, nos damos cuenta que Ariel García Furfaro había cambiado en las últimas semanas su discurso, ¿no? Pasa del silencio absoluto a dar un montón de notas. Y en esas notas cada vez tal vez más nervioso o incluso alguno podría decir desesperado. Cuando Sacado. La última nota que da es efectivamente a nuestro colega Facundo Chávez y en esa nota parece estar muy alterado. Esto es una apreciación personal, está alterado con sustancias. Eso es mi apreciación personal, no quiero vos decís que explicárselo a nadie. Perdona, me meto para decir esto. Con Facundo, el sábado, días antes de su entrega, lo entrevistamos en Más Noticias Sábado durante 39 minutos. Sí. Un minuto antes de que la nota la habíamos cerrado temprano, un minuto antes me dice que tenía miedo. Pero pará, hizo un tour mediático, Bueno, un sí. road show. Y le hizo. preguntamos por todo, ¿no? En esa larga nota. Pero vos es que, obviamente, salí, lo llamé y le digo, si vos nos cancelás la nota ahora, bueno, finalmente se animó a hablar. Pero, claro, no puede responder un montón de cosas. Yo creo que quiero agregar esto nada más. Los negocios en la Argentina, sobre todo cuando están vinculados con la política, tienen un entramado y protagonistas que son casi siempre los mismos. Lo de Furfaro, comenzando en Rosario, dijo que tiene una mina de cobre temprano. Bueno, vos seguiste, Camila, el tema a fondo, ¿no? Y ahí es donde aparecen algunos personajes que son los que articulan
el poder fáctico, ¿no? Sí. También entre gran, bueno, en gran medida. en esas últimas entrevistas que da, las últimas veces que habla públicamente, hay una que pasa desapercibida, que es una entrevista que le da a Diego Scheikman, y creo que también algo en línea le dijo a ustedes en esa ocasión. Y quiero decírselos textual porque es realmente inquietante, y a partir de esto les cuento cuáles son los vínculos. Por favor. ¿Sabés qué me ofrecieron a cambio de solucionarme todo?, dijo Ariel García Furfaro. El que analiza mi producto no es la ANMAT, es un laboratorio privado que es amigo de los Menem, que no tienen nada que ver. ¿Sabés quién me mandó a los servicios de inteligencia? La CIDE Berreta que maneja Caputo. Que vino a decirme, dice él, explotá a los Menem y yo te levanto el pie del acelerador. ¿Por qué es inquietante esto? Porque esto es antes de que aparezcan los audios. Porque esto sabía? se mete en el triángulo de la interna del gobierno y no es de pensar que lo haga sin intención. ¿O no? Él dijo muchas veces cuando empezó a hablar en público que había perdido protección. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta, ¿es protección política la que perdió o protección de lo más oscuro de la política? Como decías el otro día, o como en realidad como decía el fiscal Stornelli, los sótanos, ¿no? Lo más oscuro, el sotogoberno. A ver, esto que él dice al mencionar a los Menem, a Caputo, ¿es algo que mencionaría cualquiera o que lo guardaría? Y cuando da la impresión que son cartas, ¿no? ¿Entendés lo que te digo? Sí, Porque claro. vos si tenés esos jugadores, probablemente no lo decís, lo guardás para que te ayuden o para usar la influencia. Pero en algún momento se le O te Salvo estés mandaron a presionando, decirlo. ¿no? En Diciendo algún- un poquito. Claro. No en algún todo, momento habla un de su poquito. CEO también. Para mí es una Y era amenaza su mafiosa. socio, ¿te acordás, no? Había sido diputado, ahora no me acuerdo su apellido. Andrés Quinteros. Quintero. Y empieza Bueno, a apuntar él decía y que Andrés dale Quintero, contra tal cual. Quintero. Y dale contra Quintero. Pero Quintero estuvo con vos en 5 minutos. A ver, por supuesto sabemos que Ariel García Furfaro ha dicho muchas mentiras públicamente, hemos mostrado, contrastado con la realidad que ha dicho cosas que no eran la verdad, pero lo que llama la atención es que en el contenido de su declaración, de sus últimas declaraciones, haya estado el nombre de los Menem, de otro laboratorio, de finalmente algo medio de augurio de lo que terminó sucediendo en los próximos días. Entonces ahí nos ponemos a ver Claro, los contactos tenés que razón. tenía Ariel García Furfaro con la inteligencia, que sabemos que tenía sus contactos, y aparece uno en particular que a mí me llama la atención. Era muy amigo de una persona que se llama Ignacio Jiménez. Probablemente no conozcan ese nombre. Ignacio Jiménez es una persona de inteligencia, es una persona de la CIDE, de la AFI, es una persona que tiene vínculos con la AFA, es un poco el enlace entre el grupo Stiuso y la AFA, porque además su hermano es representante de jugadores de fútbol. Claro. Y por ahí más conocido que su nombre es el nombre de su restaurante. Él tiene un restaurante en Parque Patricios que se llama Ilombú. Permítame hacer un paréntesis porque todo se conecta con todo. Hace unos meses, en realidad cuando estábamos discutiendo la ley base, si estaba todo el tema del tabaco, ¿se acuerdan que hubo el señor del tabaco? Hubo realmente mucha sí. polémica alrededor del cambio del régimen tributario de las tabacaleras. Se usa en realidad se hizo una acusación en formato de denuncia. La Cámara del Tabaco hace una denuncia en la justicia y dice, se pagaron coimas para que no pase el nuevo régimen tributario del tabaco. ¿Dónde dijo que se pagaron esas coimas? Y aportó horarios, autos que habían ingresado, etcétera, en un garage. Casualmente es el estacionamiento de este restaurante. Les hago este paréntesis para que empecemos a ver cómo muchas cosas Claro, se hilvanan claro. a través de Las- una única dirección. La ¿no? escenografía. Claro. En ese restaurante, Cris, se juntaba Ariel García Furfaro especialmente los jueves a la noche y conocía muy bien a su dueño, Ignacio Jiménez, porque ambos tienen caballos de carrera. A través del mundo de los caballos de carrera es que empieza a hilar un montón de sus relaciones políticas. Como y una Furfaro, es ¿no? esta, Furfaro exactamente. tiene caballo de Furfaro carrera. y Jiménez se Tobillino conocen tiene a través caballo de eso. carrera. Y el padrino de Tobillino, Zamora. Y el socio, el Chiqui Tapia, en los negocios del fútbol, es Gerardo Zamora. Ahora, lo que vos estás diciendo es que Furfaro no introduce con inocencia en sus notas periodísticas esta triangulación entre los Menem y Caputo, sino que estaba ofreciendo un appetizer, una entradita para lo que se venía. ¿Eso estás diciendo? Yo creo que él mostró un poco de lo que podía llegar a decir en su indagatoria. Y no se olviden que el día siguiente su indagatoria se pospuso. Y fue extraño que eso suceda, porque además tenía algunas ventajas comparativas frente a muchos imputados, como por ejemplo, más o menos saber por dónde iba la indagatoria, porque era el último en declarar, iba a ser el último en declarar. Ya habían declarado sus hermanos, en realidad los vio en la propia celda, o sea que sabía más o menos por dónde iban a ir. No es que se iba a llevar una sorpresa, y sin embargo la pospuso. ¿Alguien se enteró de lo que dijo en la indagatoria? No. Ya estábamos Mirá con los vos. audios. Claro. A ver,
y los audios conectados con esto, ¿no? Que aparecen en un medio relacionado con Tobillino. Claro. Bueno, y me acuerdo, y tengo un móvil, pero me acuerdo de aquella violenta declaración o posteo de Tobillino deseándole a Guillermo Francos un pronto final, ¿no? Tremendo. Un mensaje mafioso de aquellos, pero con una seguridad de que algo iba o podía pasar. Bueno, ahí está. Sí. Si me permiten un segundo, tenemos Noche de Partidos.